Saludos y bendiciones a cada uno de los que se dignan escuchar estos temas bíblicos para fortalecer nuestra fe y estar preparados para ese día glorioso cuando Cristo venga. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante. Hay un texto bíblico en Primera de Juan 2 y el versículo 1. Y el apóstol dice por inspiración de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Santo. Este versículo es una promesa maravillosa que Dios nos ha dado, pero en algunas ocasiones lo tomamos como si fuese una licencia para vivir la vida que nos gusta. Al fin y al cabo, Dios nos perdona. Y es verdad, Dios nos perdona, esa es su promesa. Pero también tiene límites. Y en esta ocasión vamos nosotros a consultar la Biblia para ver hasta qué grado yo puedo pecar y que me perdone, y pecar y que me vuelva a perdonar. Vamos directamente al libro de Mateo, en el capítulo 24, en donde se encuentran las señales del fin del tiempo. Lo que Jesús dice ahí es una lista de catástrofes que se van a venir sobre el mundo un poco antes de que Él aparezca en las nubes de los cielos. Y dentro de todas esas señales, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencias, hay una señal que Él nos da que debemos analizar con más cuidado. Y esa se encuentra en el versículo 37. En el versículo 37 al 39 de Mateo 24, una de las señales que Dios nos da para estudiar y estar preparados para el día del fin es, el versículo dice así: Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como podemos observar, Jesús nos está mandando al capítulo 6 de Génesis para que nosotros veamos cómo sucedieron esos acontecimientos en los días de Noé. Y dice Jesús que así mismo estaría la tierra y los acontecimientos serían similares a lo que experimentó Noé. Entonces vamos a ir al capítulo 6 de Génesis para leer un poquito y ver qué fue lo que sucedió en esos tiempos. Génesis 6, y dice la palabra de Dios así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El versículo 6 dice así, Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová
de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después comenzamos a leer en el versículo 12, y dice así la palabra de Dios: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y a continuación Dios le da todas las instrucciones de materiales, medidas y todos los detalles para que haga esta arca. Nosotros vamos a brincarnos al capítulo 7 de Génesis, donde ya el arca está preparada y Dios le da la orden de entrar. Y la palabra de Dios dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. En el versículo 4, o sea, Génesis 7:4, dice así: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahora nos saltamos al versículo 13 del capítulo 7. Estamos en Génesis. En este mismo día entraron Noé y Sam, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. En el versículo 10 dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora vamos a analizar qué es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos del diluvio, para aplicarlo a los días finales en los que estamos viviendo. En primer lugar, como podemos notar, en los tiempos de Noé, la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Había maldad de toda clase. Eso es una de las señales, y dijo Jesús que así sería en los últimos días. Lo otro que podemos ver ahí con tristeza es que Dios dice: he decidido el fin de todo ser. Es decir, Dios toma la decisión de acabar con todo lo que había hecho. Pero antes de llevar a cabo esa decisión, ese plan, Dios se da cuenta que dentro de todas las familias y de toda la gente depravada y llena de violencia, había una familia que se había mantenido fiel, y este es Noé y su familia. Entonces, llevamos 3 puntos aquí. 1. La tierra estaba corrompida y llena de maldad. A causa de toda esta maldad que había en la tierra, Dios decide el fin de todo ser. Pero antes, Dios observa
entre todas las personas que habitaban en esos tiempos y se da cuenta que hay una familia que se ha mantenido fiel y que aún teme a Dios, Noé y su familia. Entonces, al darse cuenta que esta familia aún se mantiene obediente a la palabra de Dios, Dios provee un medio de salvación. Ese medio de salvación es el arca, y el arca fue construida a manera de que pudiesen caber todas las personas que quisieran, pero solamente entró Noé. Entonces volvemos a repetir, la tierra estaba llena de violencia y de maldad. Dios decide el fin de todo, pero se consigue una familia que había sido fiel, y entonces Dios provee un medio de salvación. Y mientras que esta arca se construye, Noé estaba predicando y anunciando que venía un diluvio, que venía la destrucción de todo lo que había sobre la tierra, para ver si alguien se arrepentía. Después de 120 años que Noé estuvo predicando, con cada martillazo que él daba era una llamada de atención para las personas que habitaban en ese tiempo. Pero nadie quiso arrepentirse. Entonces Dios le da la orden a Noé para que entre en el arca. Y es interesante que entra él, entra su familia, y dice la Escritura que Jehová cierra la puerta. En ese momento, es un momento tan sublime y tan importante en el momento en que Jehová cierra la puerta, porque en ese momento todos los habitantes de la tierra de aquella época no se dieron cuenta que el destino de todos estaba sellado. Es decir, los que se quedaron afuera y no pueden entrar, y los que están adentro ya no pueden salir, porque la puerta la ha cerrado Jehová, la cerró Dios, no la cerró Noé. Entonces en ese instante ya los de afuera están perdidos y los de adentro están a salvo. Ahora vamos a leer Apocalipsis 3:7 y la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por eso es interesante el hecho de que sea Dios quien haya cerrado la puerta, porque aunque Noé sintiera compasión por las personas de afuera, él no podía abrir la puerta. Cuando Jehová la cierra, nadie la puede abrir más que solamente él. Y también es interesante notar que después de que la puerta se cierra, pasan aún 7 días, dice la Escritura, y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Es decir, que Noé se encerró en el arca, él con su familia y los animales, y pasó un día y toda la vida estaba normal afuera. Pasó otro día y no sucedía nada, pero Noé ya estaba encerrado. Y así el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el sexto día. 6 días estaba Noé encerrado en el arca, y la gente afuera criticándolo y burlándose de él, porque no caía una gota de agua. Pero cuando llega el séptimo día, comienza a caer el diluvio. Es cuando las personas que se quedaron afuera deseaban entrar y tocaban para que Noé les abriera y pudiesen salvar sus vidas. Pero ya nada se podía hacer, porque Dios había cerrado la puerta y nadie más la podía abrir. Ahora bien, en Mateo 24, como acabamos de leer hace un momento, Jesús nos da como referencia todos estos acontecimientos y nos dice que de esa misma forma va a ser el tiempo del fin, el tiempo previo a cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Una vez más, la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Dios decide el fin de todo ser, pero encuentra una familia que ha sido fiel y provee un medio de salvación.
Da 120 años de gracia para que las personas escuchen y se arrepientan. Y después da la orden de entrar. Y cuando entran, cierra la puerta. Jehová mismo cierra la puerta. Y pasan aún 7 días sin que suceda nada. Pero al séptimo día comienzan a caer las gotas de agua y es cuando la gente se asusta. Todo esto, dice Jesús, que va a suceder también en los días finales en los que nosotros vivimos. Pero ¿dónde encontramos una referencia que nos diga que realmente va a ser así en el Nuevo Testamento? Bueno, hay una parábola en Mateo capítulo 25. Esta parábola es muy interesante. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y como podemos recordar, cuando Jehová cierra la puerta, nadie la puede abrir. Al principio de la parábola Jesús dice: entonces el reino de los cielos será semejante a, es decir, que es una forma que Él tiene para explicarnos a nosotros cómo van a suceder los hechos. En otras palabras, también Dios está dando un tiempo de gracia para que todos los habitantes del mundo en este momento se arrepientan y se vuelvan a Dios. Pero también hay una fecha en la que Él va a cerrar la puerta del perdón. Y en ese momento, tal como sucedió en los tiempos de Noé, Dios va a cerrar la puerta, pero las personas no se habrán dado cuenta de que en ese momento ya está sellado el destino de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos en esta época. Los que han sido salvos ya están salvos, y los que han sido perdidos ya están perdidos, ya no pueden entrar, ya no hay oportunidad. Pero el mundo va a seguir igual por unos días, así como sucedió en el arca de Noé, porque es Jesús quien nos está dando esta referencia. Y en el libro de Apocalipsis se nos confirma esta decisión de que el tiempo del perdón se va a terminar en algún momento. El capítulo 22, el versículo 11 de Apocalipsis, la palabra de Dios dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, nos está diciendo Dios que en el momento en que se cierre la puerta de la que habla la parábola de las 10 vírgenes, ya no habría necesidad de cuidar nuestro comportamiento, de nuestro carácter. Ya el destino de Dios está sellado y ya no importa si te portas bien o te portas mal, si obedeces o no obedeces a Dios, porque ya el libro de la vida está completo. Y los perdidos ya están perdidos y ya no tendrán oportunidad. Por eso el momento
de buscar a Dios es ahora, cuando aún existe el perdón y cuando la puerta aún está abierta, porque en el momento en que se cierre ya no habrá oportunidad para ningún ser humano y ha sido por decisión personal propia de cada uno de los que habitamos en este planeta. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes.